Hola, muy buenas noches. Bueno, pues bienvenidos a El Abogado Responde, Televisión de Ferrol. Las primeras palabras de este programa quiero que sean de solidaridad con pues, los afectados por el atentado en Londres, esa barbarie terrorista que se ha producido esta semana en la capital inglesa. Bueno, pues aparte de nuestra solidaridad con las víctimas y nuestra más absoluta repulsa, pues pasamos, al programa de hoy. Si nos están viendo no en la primera emisión, que es el viernes, sino en la emisión del sábado justo, verían que en los periódicos, radios, televisiones, se está hablando continuamente de que se cumplen 60 años de alguna forma, la creación de la Unión Europea. Bueno, más o menos, vamos a matizar eso ahora con nuestra invitada, porque efectivamente el primer tratado no fue en el 57, fue el 18 de abril del 51, pero bueno, es igual. Se entiende que el 25 de marzo del 57 se crean los dos grandes tratados, el AC y el ACA o Euratom. Pero bueno, de todo esto vamos a hablar con una invitada que, bueno, como se decía, pues antiguamente joven, antes se decía lo de HASP, joven aunque seguramente preparada. Se trata de Aroa Fandiño, a la que pasamos a saludar. Hola Aroa, muy buenas noches. Hola, buenas noches. No sé si te acuerdas, eres muy joven, pero hubo un eslogan hace años que decía los HASP, y eran jóvenes, aunque suficientemente preparados, era bastante chorra. Pero bueno, efectivamente Aroa estudió aquí en Galicia, en Coruña en concreto, pero luego tuvo la oportunidad de estar en Estrasburgo, que no es Unión Europea, es verdad, es Consejo de Europa, pero allí creo que de alguna forma pues le entró un poco el gusanillo de todo el mundo de la Unión Europea, porque al fin y al cabo en Estrasburgo también hay instituciones de la Unión Europea, de hecho es una de las sedes del Parlamento Europeo. Entonces, pues en fin, lo primero, Aroa, creo, de hecho ya la tuvimos aquí en una ocasión, ya hace un par de años, quiero recordar, más o menos, ¿no? 2 o 3 años, y creo, Aroa, que eres una auténtica entusiasta, ¿no?, de la Unión Europea. Pues sí, efectivamente me declaro una europea convencida. Lo cual, dicho sea de paso, vamos a hacer una pequeña acotación, es raro en los tiempos que corren. Hay mucho eurófobo, pero digamos, los que le gusta a la Unión Europea, en fin, las filias, bueno, las hay, pero quiero decir que digamos, aparecen poco, ¿no? Tiene poca visibilidad. Sí, eso es lo que te voy a decir ahora. Yo creo que no es que seamos pocos, pero sí es verdad que se sale poco en los medios de comunicación. Se hace mucho más hincapié en el nacionalismo y en este tipo de... Se vende mal la Unión Europea y la entendemos mal, y esa es una de las razones que seguramente luego hablaremos de por qué esta crisis, ¿no?, existencial, como decía Juncker el año pasado. Efectivamente, sí. Bueno, de hecho, por supuesto, hablaremos de todo eso, es un momento perfecto, ya digo, si nos ven a hacer una emisión justo, bueno, se cumplen los 60 años, desde 25 de marzo del 57, los dos grandes tratados, ¿no?, que tienen las comunidades europeas, de hecho, no se llamaba Unión Europea. Aroa, desde aquella vez que hablamos, hace 2 o 3 años, han pasado un montón de cosas y me atrevo a decir que la mayoría malas, es decir, recapitulamos brevemente, no se consigue hacer nada, se pensaba, pues siempre se pensaba más o menos, si uno ve la frecuencia de los tratados, tocaría ya hace 2, 3, incluso 4 años que hubiese un nuevo tratado después del Tratado de Lisboa, es de diciembre de 2007, no es que no hubiese tratado, es que digamos que la Unión Europea aún no se ha recuperado del todo la crisis económica, tiene una crisis migratoria brutal y no sé, ahora nos contará Aroa si la solución con Turquía es la correcta, yo no sé si es la correcta, pero parece que hace aguas, literalmente, ya no solo porque los turcos, en fin, no parecen muy de fiar, pero sino porque tampoco se ha visto que es la solución. Pues solo crisis económica sin reparar, crisis migratoria acuciante, y bueno, ya el colmo ha sido el Brexit, que obviamente da en la línea flotación de la Unión Europea, y bueno, en fin, del otro lado del Atlántico, que tampoco estén, parece que propiciando mucho, porque a lo mejor muchos olvidan que Estados Unidos, cuando se creó la Unión Europea, no es que se opusiera o hubiese con recelo, es que animó a ello. Exactamente. Pues dinos un poquito si el examen, un poquito el diagnóstico que hago es correcto. ¿Fue todo malas noticias? Bueno, es que has hecho tantas cosas que... a ver por dónde comienzo. Sí, efectivamente estamos en una crisis existencial, decía Juncker el año pasado en el debate del Estado de la Nación. Pero desde mi punto de vista, y es una de las cosas que defendemos en la Unión de Europeístas Federalistas en la que yo participo, nosotros creemos que estos problemas que en los medios de comunicación aparecen como tales, normalmente, son más retos que otra cosa. Porque, por ejemplo, el tema del Brexit, que siempre se saca, ¿no?, que, como decís, da la línea de flotación. Vamos a poner un poco, yo creo que en perspectiva, cómo es la relación del Reino Unido con la Unión Europea, con la actual Unión Europea. Porque, por ejemplo, a veces olvidamos cuando hacemos... Yo creo que la crisis existencial de la Unión Europea es una crisis de conocimiento de lo que somos.
Esa es la que realmente, si podemos llamarle crisis, yo creo que va en ese sentido. Porque, por ejemplo, como decía del Reino Unido, cuando se crea la CECA en el 51, que es el primer tratado de colaboración para de París. con el tema del carbón y del acero, y se empieza hasta a generar en esos años, a finales de los 40, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, principios de los 50, hay una clara tendencia de muchas personas, entre ellas un renombrado gallego, Salvador de Madariaga, en el Congreso del 48 de La Haya, de pedir una integración de Europa, que la solución de los conflictos internos, de nuestros conflictos, ¿no?, que al final convertimos en mundiales, como las guerras que podemos llamar civiles, que nosotros conocemos como en la actual, aunque se llamen mundiales, sean más europeas. Claro, son nuestras. Porque luego involucrásemos a otros países. Nosotros. Entonces, ese tipo de impulso de integración, que viene de la mano de los que llamamos padres de la Unión Europea, como Jean Monnet, entre otros, ¿no?, como Altiero Spinelli, Schuman, etc. Robert Schuman. Pero, por ejemplo, el Reino Unido en aquel momento está receloso, porque es la propia naturaleza del Reino Unido. Incluso un personaje tan relevante europeísta como Winston Churchill nos dice, el gran discurso del 46, justo después de la Segunda Guerra Mundial, nos dice: oiga, ustedes hagan Europa, ustedes intégrense, ustedes no hagan la guerra y vivan en paz, pues nosotros estamos para apoyar, pero desde fuera. Pero pasan unos años, muy pocos años, estando él en la oposición, aún había perdido las elecciones tras la Segunda Guerra Mundial, dice: ay, bueno, ustedes intégrense, pero nosotros también queremos estar dentro. Caray, vemos que no, el Reino Unido, en la propia persona de Winston Churchill, el británico más europeísta que conocemos, hace esa reflexión. Lo único, quizás. Quizás, pero yo creo que no, pero habrá alguno más, hay más. Tengo conocidos de la Unión de Europeístas Federalistas y de la rama juvenil que están en esa idea. Y en el resultado del referéndum vemos que la gente joven ha votado por quedarse más que la gente más mayor, por así decir. Sí, pero bueno, hay una brecha generacional. Sí, bastante grande. Pero en aquel momento ya hay ese debate, no tienen esa propiedad. Pasan los años, intentan torpedear los inicios de la que conocemos ahora, la Unión Europea, con organizaciones económicas como esta, propone la creación del Consejo de Europa. Fue una propuesta prácticamente británica para el Consejo de Europa. Fue Londres la creación del Consejo de Europa. Porque esa forma entendían que era una forma de colaborar, pero manteniendo la soberanía de los Estados. Y por tanto, esa es la clave, quizás, ¿no, Aroa? Esa es totalmente la clave. Pero al final deciden entrar y piden entrar 2 veces. Y 2 veces un país como Francia, liderado por De Gaulle, les dice que no. Bueno, De Gaulle, pero ya dedicamos un programa a De Gaulle, que es tiene un personaje que no necesariamente es de unión. No, pero ellos pidieron entrar 2 veces y hasta la tercera, que De Gaulle ya no estaba, pudieron entrar en el 73. O sea, que la propia historia de relación del Reino Unido Dinamarca. Es bastante. Entonces, cuando decimos, bueno, esto, como este Estado se va, ya la Unión Europea fracasa, bueno, sí, pero no. Sí, pero no en el sentido de que hay estados que están pidiendo entrar, hay países que están en las negociaciones, hay otros países que están queriendo entrar, hay países que han querido entrar y no han podido. Por ejemplo, Marruecos ha pedido hace muchos años la entrada, en los 60, y le dijimos que no. Pero si te apetece, si te parece, Aroa, vamos a hacer una puntualización porque esto está acelerándose el programa, y decir, vamos un poquito a... vamos a ver, efectivamente, Aroa ha hecho un análisis perfecto, claro, pero yo creo que un poquito el problema viene por ahí, a lo mejor, creo, vamos a hacer, creo, desde mi punto de vista, una pequeña puntualización. Efectivamente, claro que hay países que quieren entrar, pero uno contempla, por ejemplo, la página web de la Unión Europea, y entre los países candidatos que ya han iniciado negociaciones formales con la Unión Europea, está Turquía. Claro, yo personalmente, esto ya hablo de forma personal, cuando, en fin, el año pasado, cuando antes de que ocurriese el referéndum en Gran Bretaña, empezaba el año y veía la perspectiva y decía, bueno, por un lado parece que Gran Bretaña va a hacer un referéndum, con lo cual habría la posibilidad, no se sabía qué ocurriría, de que se vaya. Y por otra parte tenemos la posibilidad formal, no es que sea una correduría, una posibilidad formal, real, ahora un poquito más alejada, porque Turquía se ha encargado ella sola de hacer medios para no, pero en principio Turquía se estaba haciendo negociaciones. Una Turquía que ya había cerrado varios medios de comunicación, una Turquía que ya tenía el código penal que tiene ahora, y una Turquía que, bueno, en fin,
no hay que ser un especialista en geopolítica para darse cuenta que Turquía no es un ejemplo de casi nada. Entonces, claro, esa perspectiva de ver a Gran Bretaña con sus defectos, pero una democracia consolidada, ejemplo de muchísimas cosas, por una parte que se puede ir y una Turquía que puede entrar, claro, no es algo que anime a nadie. Bueno, claro, esa es una opinión bastante clara. El tema de Turquía es un tema muy complejo. Es verdad que es un país que está en vías de negociación. Formalmente están negociándose los diferentes capítulos que necesitas para entrar en cumplir, ¿no? Para entrar en la Unión Europea, en este club de países. Y ¿entrará o no entrará? Pues ahí está la propia crisis existencial de qué es la Unión Europea. Porque la Unión Europea hay que diferenciarlo de Europa. Una cosa es Europa a nivel continente y otra cosa es la Unión Europea. Entonces, todos los países del continente europeo tienen que estar en la Unión Europea. Esa es un poco la reflexión. Entonces, en esta reflexión vamos dando pasos para adelante, pasos para atrás, ¿no? Estamos en esta dinámica intergubernamental por un lado y de integración por otro. Y, por ejemplo, el país que se oponía frontalmente a que entrase Turquía era Alemania, aunque están en negociaciones, porque Alemania, aunque parece que manda mucho, no manda tanto como a veces parece, pero ante la crisis de refugiados, ante la incapacidad, no de la Unión Europea, sino de los Estados, y esto podemos profundizar, de acogimiento de estas personas que vienen en una situación crítica, ¿no? de una guerra. Ahora dice Alemania que sí, que hay que seguir negociando con Turquía porque sí. Entonces no será algo estratégico más que es estratégico, pero bueno, también, como decías, Turquía no está poniendo dificultades para decirle que no a muchas cuestiones y los líderes europeos parecen contentos mientras se vaya ocupando de este problema de acogimiento de estas personas. Pero eso es otra parte esa es la que a lo mejor no le está dando una imagen muy bonita a la Unión Europea. Es decir, yo creo los valores de la Unión Europea, digo el tema de que Turquía solucione, entre comillas, el tema. Sí. Digamos que la imagen de solidaridad no queda muy allá. El valor de solidaridad que está en los tratados, está en el Tratado de Roma y están todos los tratados firmados y la propia acervo, ¿no? Europeo, no se está poniendo en práctica, pero eso decimos que la Unión Europea no funciona, pero es que a veces no hacemos la reflexión, porque hacemos en general desde los medios de comunicación y los líderes políticos también que nos dirigen, ¿no? Hasta qué punto la responsabilidad es también de los Estados, porque al fin y al cabo la Unión Europea, la política de exteriores sigue siendo una política de los Estados, sigue siendo de soberanía. Tenemos una alta representante de la Unión Europea para asuntos de exteriores, que es Federica Mogherini, una italiana, que hace una labor de coordinación, pero la política de exteriores sigue siendo soberana para los Estados y por tanto tienen capacidad para hacer un poco lo que estimen conveniente. Entonces, si ustedes dicen, bueno, vamos a Dublín no nos funciona y por tanto vamos a hacer el tema de las cuotas y nos vamos a repartir un poco la situación, porque esa es la solidaridad de que Grecia e Italia no estén ocupándose de ese tema simplemente porque estén en el sur y otros estén en el norte, vamos a aplicar la solidaridad. ¿Cuándo se aplica? Es unas tensiones que hay quizás en la Unión Europea, ¿no? Totalmente. Unas cosas que a lo mejor no ayudan a la cohesión de la Unión Europea es que hay una gran diferencia entre lo que es pues la zona del Gran Londres, aunque ahora se vayan, la zona de la parte más rica de Alemania, bueno, que sería obviamente toda la zona de comercial y demás. Y por otra parte Alemania, Inglaterra, todas esas zonas, Países Bajos, tal, y por otra parte el contraste un poquito con la zona más, digamos, desfavorecida, sur de Italia, Grecia, incluso sur de España. Afirmando, no estoy del todo de acuerdo con pero bueno, aceptando esta afirmación, ese es un problema realmente, porque en España también tenemos norte y sur, en los Estados Unidos de América también tienen norte y sur, y cuando hay un problema en California con la deuda, es el gobierno federal el que les da el dinero, cambiando un poco de tercio, como ejemplo, les da el dinero a California para solucionar sus problemas de deuda, y aquí pasa y después gloria. Así pasa en España. Hay autonomías que al final del año tienen deuda y no nos enteramos. Es el gobierno nacional el que pone el dinero, digamos que es de todos, pero en cambio aquí la Unión Europea, como estamos en este medio camino de que somos una unión monetaria pero no económica ni fiscal, como estamos en esta bicefalia, ¿no? Sí, nos queremos integrar, no se ha conseguido. Bueno, porque ¿qué son los Estados Unidos de Europa? Porque esto es muy interesante. Yo en algunos autores
utilizan este término, pero se refieren a una unión intergubernamental en la que, como cualquier organización internacional, como una confederación, ¿no? En la que hay temas comunes que se tratan en común y se solucionan en común, pero cada uno mantiene su soberanía, como le pasó a los Estados Unidos de América antes de hacerse una unión federal, ¿no? Pero hay otros que utilizan el término y hablan de una integración mayor. Total. Y hablan de una federación. De soberanía y total. Eso es en lo que estamos en la Unión de Europeístas Federalistas apoyando, y eso es por lo que nos vamos a Roma, a la marcha de Roma. Cuéntanos un poquito, si te parece, vamos a ver, cuéntanos un poquito, aunque volvamos un poco luego a la Unión Europea, efectivamente están entusiastas del tema, que efectivamente está en esta organización. Cuéntanos algo, porque seguramente la mayoría de los televidentes no tienen noticia del tema. Es lógico, yo tampoco tenía noticia, ¿no? Siempre hasta que tuve noticia. Esto es la lógica. Esta organización se crea en el movimiento europeo a finales de los 40, como decía antes, con personajes como Salvador de Madariaga, entre otros. No en España, evidentemente, porque nosotros en los 40-50 estábamos en otra cosa. Vamos a dejarlo aquí. Entonces, hasta el 85, claro, vamos a dejarnos en otra cosa. Y además, aunque llegara la democracia en el 78, en el 75 hubiera... Había que negociar, estábamos en otras cuestiones, ¿no? Había otras prioridades. Entonces, toda esta gente estaba en esta idea de hacer la Europa federal, ¿no? Y ya un poco antes, hace poco presentamos aquí en Ferrol el libro El Manifiesto de Ventotene, que es una reflexión que hace Altiero Spinelli junto con otros en los años 30. Los ideólogos del europeísmo. Hay que crear una Europa federal en el sentido de que esa es la manera de evitar la guerra y hacer la paz, que también es la idea que tiene la CECA cuando se inicia y la Unión Europea. O se dice, la Unión Europea ha fracasado. No, la Unión Europea es todo un éxito, ha impedido la guerra en todos estos años, interna. Eso no se había conseguido antes en la primera y la segunda. Tal, pero bueno, vamos a dejarlo. Sí, eso es verdad. Que más o menos no hubo grandes conflictos. Eso es totalmente cierto, evidentemente. Y la gestión de los líderes europeos ahí deja mucho que desear. Eso también es relevante. Sí, sobre todo porque cuando empezó Clinton a intervenir estaban en reunión y no parecieron que les turbara el tema. Que no. Pero, en fin, la guerra el conflicto normalmente en el lado occidental entre Francia y Alemania. Y así nació la Unión Europea, para que se amigaran Francia y Alemania. Entre otros, ¿no? Entonces, eso se ha conseguido en el sentido de que hay divergencias, eso es normal en cualquier tipo de relación, política o personal, pero sí que hay ese intento de resolverlo pacíficamente, y ya con eso hay un logro claro. Entonces, la asociación sí, un poco es a nivel de toda la Unión Europea. Es a nivel de toda la Unión Europea. En España se creó mucho más tarde, como decía, porque los 40 no estábamos en esas historias. Y nuestra idea es buscar la Unión Federal, la Unión Europea Federal, la Federación Solidaria y Democrática Interna y, en definitiva, la Unión Política, ¿no? Entonces, eso lo querían en los años 40. Que esa es una de las cuestiones por las que se propusieron otras alternativas para que eso no surtiera mucho efecto, como el Consejo de Europa o organizaciones simplemente económicas como la EFTA. Pero va teniendo éxito, y un claro ejemplo son los Tratados de Roma, que vamos a celebrar con la Marcha de Roma, su firma, porque es un claro momento para la Unión Europea actual, ¿no? de la intención de integrarnos. No sabemos muy bien no sabemos muy bien cómo, o vamos poco a poco integrándonos en diferentes aspectos. Empezamos con el carbón y el acero, y luego... Pero la vista última siempre es la unión política. Por eso a veces cuando, por ejemplo, los británicos dicen, es que yo no sabía cómo me vienen a mandar desde Bruselas. Oiga, es que usted está en esto, ¿eh? Usted está en esto, y si se leen los debates en el Parlamento británico para cuando se decide entrar en la Unión Europea, está claramente, sabían perfectamente dónde se estaba metiendo. Claro, no hay lo que se pretende ahora para anular contratos al mundo jurídico, contratos bancarios y demás, es que había un vicio en el consentimiento. Aquí no queremos que hubiese vicio en el consentimiento. Hay que ir a los debates. Yo he leído algunos en los debates y son claramente... Bueno, hay el acta de adhesión que firman en el año 73, tanto Gran Bretaña y Dinamarca. Y lo hacen porque es un caso de éxito. Aceptan in totus todo lo que hay. Pero es que aceptan... Y además es como, yo cuando lees, ¿no?, diferentes autores, es como una clara derrota en el sentido de que es una aceptación
formal, ya no tácita, sino formal, de que no funciona solo una mera organización económica, porque no les ha fallado el EFTA, porque el Consejo de Europa sirve, pero es otra cosa distinta a la Unión Europea, pero caray, la Unión Europea es demasiado interesante. Sí, lo que pasa es que, vamos, no sé, Aroa, yo creo que Gran Bretaña siempre ha visto esto como es un poquito el temperamento inglés y es razones prácticas, es decir, un poco lo ha visto como un centro de negocios, también, que es verdad, Aroa, y en fin, tú que tienes un gran conocimiento de la Unión Europea, no sé si estás de acuerdo en que a la Unión Europea, sobre todo hasta el año 92, ¿no?, que se firma el Tratado de Maastricht, siempre se la ha visto como una especie de club económico. Es decir, es verdad que había cositas por ahí, pero el matiz económico tenía tal peso que incluso se le llamaba la Europa de los mercaderes. Sí, lo he leído un montón de veces. Pero mi sorpresa fue cuando leí las memorias de Jean Monnet. Que tiene una cátedra en Coruña, la cátedra Jean Monnet. Sí. Que organiza que yo estudié en la que y que está en todas las universidades. Es una de estas cosas que puede hacer la Unión Europea, estas propuestas que puede hacer la Unión Europea para intentar explicar lo que es la Unión Europea, porque la educación sigue siendo una competencia que está en los Estados y por tanto se cuenta, ¿no?, hasta dónde se llega, ¿no? Se dice poquito de la Unión Europea en los colegios, institutos, incluso en las universidades. Por eso nosotros abogamos, por eso abogamos también a que haya es la falta de conocimiento también la que nos hace tomar decisiones, ¿no?, como en el Brexit, ¿no? Es decir, hay lo que nos cuentan, pero además quién nos lo cuenta y cómo nos lo cuentan, ¿no? Esa es un poco la crítica a veces que yo hago. Volviendo al Brexit, vamos a ver, el Brexit, claro, ahí se mezclan muchas cosas, porque vamos a ver, por una parte Gran Bretaña es verdad que al principio se le invita a entrar, a ser unos 6 fundadores, declina la invitación, claramente, incluso hay la famosa carta que envía el embajador diciendo, bueno, esto no tiene ninguna posibilidades de prosperar, en caso de prosperar se fracasaría, bueno, todo eso. Bien. Entra en el 73, siempre se encuentra como dentro, pero fuera, con un pie dentro, otro fuera, intentando imponer, además por las noticias que tengo de gente que conozco que está en Bruselas, siempre se salía con la suya en aspectos que le interesaban. La palabra británica tenía muchísimo peso y acababa llevándose al lugar total. Por eso supongo que hay mucha gente que está dolida en Bruselas y dicen, joder, encima de que le hacíamos caso en todo lo que proponíamos, encima se va. Pero claro, muchas veces a lo mejor el problema de los ingleses, y a lo mejor sirve la clave en el referéndum, es un poco como el orgullo patrio, es decir, ¿quiénes son los funcionarios de Bruselas? ¿Quiénes son esos señores para decir a nosotros los ingleses, que somos muy listos, lo que tenemos que hacer? Quizá pueda haber algo de eso, Aroa. Es un poco su personalidad, por eso digo que cuando a veces se pone como el gran ejemplo del fracaso de la Unión Europea, hay que entender un poco la personalidad de los británicos y también todos estos años en los que los medios de comunicación no han tenido más opciones, digamos, de informarse que claramente de que nos viene Bruselas a decir. Incluso les pasa a veces con el Consejo de Europa, que el Consejo de Europa es mucho menos invasivo, ¿no?, en ese aspecto. Entonces, porque se ciñe a derechos humanos. Sí, y la soberanía la sigue manteniendo, como cualquier organización internacional al uso, ¿no? Pero sí que puede ser, incluso contaban, la semana pasada estuvimos en un acto, en un curso que organizamos nosotros de web Andalucía, en Torremolinos, y con personalidades como Ricky Barón, por ejemplo, y contaba... Eurodiputado. Sí, y presidente del Parlamento Europeo. Exacto, y contaba, supongo que podré contarlo, porque lo contó allí en el debate, contaba que el propio artículo 50, que tanto se menciona, lo escribió, o la proposición de ese artículo vino de un funcionario británico que se lo propuso a los que estaban en ese momento en la comisión y lo aceptaron como tal, porque es un artículo bastante ambiguo. Si se lee bien es como sí, pero podéis volveros atrás en cualquier momento, la Unión Europea nos va a poner un problema. No existía esa posibilidad. Sí, es una manera y pensando siempre en el Reino Unido, quiere decir que nosotros ya sabíamos, o la Unión Europea o los países europeos que empezaron con la CECA, ya sabían un poco el panorama que es, la relación compleja con el Reino Unido. Por tanto, ponerlo como la gran bandera de que la Unión Europea, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Sí, lo que pasa es que es verdad que efectivamente, digamos que Gran Bretaña nunca fue un socio impulsor, bueno, no fue fundador, pero bueno, cuando salió nunca fue de los que tiraron del carro. Pero es verdad, y eso creo, Aroa, que hay que reconocerlo, ya no solamente que pueda ser ejemplo de muchas cosas, sino también que es un aportador nato económicamente, es decir, eso creo que sí que duele bastante en Bruselas, y además, que al final pues se va a suponer que el resto de países van a tener que aportar más, es así.
Sí, y es una organización que hay que hacer interna, ¿no? Porque además como es la crisis especial, ¿no?, que decíamos antes de realmente qué es la Unión Europea, ¿no? ¿Cuántos países vamos a entrar? ¿Cuántos? Y esto es un poco la reflexión también que hizo los Estados Unidos de América, porque los Estados Unidos de América cuando las 13 colonias pasan en ese momento crítico para ellos de confederación a federación, eran 13 y estaban en una parte del mapa y luego se van convirtiendo años y años y años después en lo que ahora conocemos. Que acercan a todos, incluir a los pobres, entonces, que es la clave. Sí, y además lo vemos y parece como que de la noche a la mañana se crearon los Estados Unidos de América y no es verdad, que ha llevado mucho tiempo, mucho esfuerzo y muchas políticas, digamos, y federales, ¿no? Pero también eso está pasando en la Unión Europea, porque, por ejemplo, una de las grandes cosas que hacen los Tratados de Roma es que crea un Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que eso no existe en ninguna otra organización internacional al uso. Un Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, como las sentencias que nos vienen ahora, sí, ¿no? ¿Te Como parece? Vamos igual que sí, de forma completamente intencional a ir un poco provocando a Aroa en la parte un poco menos simpática de la Unión Europea, Brexit, el tema de la Europa de los mercaderes como gran imagen que aún sigue teniendo la Europea. Yo sí parece un poco, Aroa, vamos un poco a ir a lo más positivo, es decir, unas cosas que a lo mejor le está perjudicando a la Unión Europea es que vende muy mal sus logros, ya sé que está de todos y tal, pero bueno, es verdad que cuánta gente, por ejemplo, sabe en España que todas las materias, todas las reformas que se han producido de nuestro derecho bancario, de nuestro derecho a los consumidores, de protección de datos, de igualdad, de prevención de riesgos, todo es exclusivamente directivas de la Unión Europea. Con lo cual, si digamos, nos hacemos es muy difícil hacer eso, ¿no? Pero si hacemos una cosa, imaginemos que no sirve la Unión Europea, nuestra legislación claramente sería mucho más pobre. Más pobre y además sería mucho menos cohesionada. Ahora cuando la gran debate, ¿no?, la gran pregunta de no hay un demos europeo, hasta cierto punto, nosotros ya somos ciudadanos de la Unión Europea, tenemos una Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea vinculante ante los tribunales y, por tanto, nuestros derechos se respeta más, que no es una organización internacional al uso, somos algo más, tenemos un Tribunal de Justicia que está ahí para leas el tema cláusula suelo. Sí, y también funciona como un tribunal constitucional también, que amplía y va extendiendo la capacidad que tiene la Unión Europea para legislar en directivas. Tenemos un Parlamento Europeo que elegimos directamente, votando o no votando, eso se elige igual. Si no se vota también. Bueno, Aroa, me parece perfecto que justo al final del programa que haya quedado lo más positivo, porque, en fin, queremos, no sé, Aroa, cómo la ves, pero si te parece, un poco para financiar el programa, me gustaría que lanzaras un poquito un mensaje de optimismo en el futuro que le ves en la Unión Europea. Para eso nos vamos a Roma el 25 para celebrar esa firma de los Tratados de Roma, para reivindicar y para hacernos más visibles los que creemos en la Unión Europea federal y más integradora. Ahora vamos a acabar, si te parece, con ese mensaje, por supuesto, pero ¿y cómo pueden contactar con la asociación en la que estás? Pues me parece genial que me lo preguntes, porque nosotros tenemos secciones en diferentes partes de España y de Europa. En Galicia tenemos una chiquitita todavía, también en Andalucía, en Madrid y en Barcelona, o en Cataluña. Tienen la página web habilitada, pues nos podemos enviar. La página web es UEF. Unión de Europeístas Federalistas, uef.eu. UEF, tome nota si tienen interés sobre el tema, uef.eu, que es el dominio de la Unión Europea. Aroa, no tengo más que desearte pues muchísima suerte en esa asociación, pues y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por celebrar conmigo esta Europa federal que pronto veremos. Muy bien, pues gracias a ti. Bien, amigos, esperemos que les haya gustado este pequeño homenaje que queríamos hacer a los 60 años del tratado clave que se ha producido en las Comunidades Europeas. Nada más, hasta aquí ha llegado la edición de Hoy la Voz Responde. Nos vemos la próxima semana aquí en Televisión de Ferrol.